Los alambres de corriente por lo general forman espiras cerradas. Las fuerzas sobre estas espiras se pueden obtener como ya vimos. Vamos a ver en el siguiente lazo, donde la geometría es rectangular y la cara es paralela al campo magnético. Por el lado B, en la parte superior, la corriente es paralela al campo magnético, ¿sí? B. Y por la parte inferior, la corriente es antiparalela. Por los lados A, el conductor experimenta las fuerzas salientes F2 y la fuerza entrante F1. El sentido de estas fuerzas sale por regla de la mano derecha. Como la fuerza neta es 0, entonces F1 tiene que ser igual a F2. Y la magnitud de la fuerza será I por la longitud del segmento, o sea, el lado A, por B, la intensidad de campo magnético. No voy a poner el seno porque los vectores son perpendiculares. El brazo de palanca se encuentra a una distancia B sobre 2, ¿sí? A esta distancia. Y el eje está en el punto medio, tal como están viendo acá, dice eje de rotación, está marcado en el punto medio. Entonces, el momento de torsión tau va a ser F1 por B sobre 2 más, bueno, F2 por B sobre 2. Como las fuerzas en magnitud son iguales, serán I, la intensidad de corriente, por el lado A, por la intensidad de campo magnético, sobre la mitad del lado B, ¿sí? Sumado, bueno, asimismo, 2 veces. Completo rápido. Podría sacar factor común. Y por A por B, sí, me quedaría la suma de B sobre 2 más B sobre 2. Lo cual me daría simplemente B. Entonces ese momento de torsión me va a quedar simplemente I, la intensidad de corriente, por el lado A, por el lado B, por la intensidad de campo magnético. Y de acá el producto de los lados de esa espira es el área de la espira. Entonces, el momento de torsión será la intensidad de corriente por el área por el vector por la intensidad del campo magnético. Ahora, si la bobina tiene n lazos o n vueltas de alambre, ¿sí? Porque una bobina es un alambre enrollado
sobre sí muchas vueltas. Entonces la corriente va a ser n veces la corriente de cada espira. Entonces para n lazos, el momento de torsión va a ser n veces la intensidad de corriente por el área de la espira por la intensidad de campo magnético. Ahora, si el eje de la bobina forma un ángulo θ con el vector campo magnético, el momento de torsión va a ser n, la cantidad de lazos por la intensidad de corriente, por el área de la espira, por la intensidad de campo magnético, por el seno del ángulo entre el eje de la bobina y el vector campo magnético. Y de acá esta cantidad es interesante porque el producto de las n espiras por la magnitud de la corriente por el área de la espira recibe el nombre de momento de dipolo magnético o momento dipolar magnético o simplemente momento magnético. Lo van a encontrar en los libros como mu. Va a ser de esto o como la M mayúscula, dependiendo del libro. El producto de N por I por A. Y entonces ese momento de torsión en términos del momento magnético va a ser mu por B por el seno de θ. Esto en forma vectorial podemos expresarlo como el vector momento de torsión será el vector momento magnético producto vectorial el vector campo magnético. Y por supuesto que de estas expresiones podemos darnos cuenta que el vector torque va a ser máximo cuando los vectores momento magnético y el campo magnético sean perpendiculares entre sí. Y será nulo cuando estos dos vectores sean o paralelos o antiparalelos. ¿Sí? Es decir, apuntan los dos para el mismo lado o uno para un lado y el otro en el lado contrario. ¿Sí? Formando 180 grados respecto del primero. Y la energía, ¿sí?, para este dipolo magnético se representa como el negativo del producto escalar entre estos vectores. ¿Sí? Entre el vector momento magnético y el vector campo magnético. Usando la definición de producto escalar, esto será la magnitud del momento magnético por la magnitud del campo magnético por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Y este es el principio que hay, por ejemplo, detrás de voltímetros, amperímetros y motores. ¿Sí? La torca o el torque, el momento de torsión que se genera en un lazo cerrado que transporta corriente
cuando está en un campo magnético.